Tomás, te dejo la palabra. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos sido? ¿Qué hemos hecho? ¿Desde qué lugar tenemos que mirar hacia adelante? Chile ha sido un país enormemente particular en América Latina. Fuimos pobres, muy pobres. Fuimos el país, lo somos todavía, más alejado de los centros de poder. El primer país que se organizó después de la independencia. El que se dio una constitución, la de 1833, que debe ser una de las más longevas que ha existido en el orbe. Un país que ganó 2 guerras, que las 2 guerras las hizo en democracia y que en la Segunda Guerra, la Guerra del Pacífico, hubo cambio de presidente en forma democrática cuando terminó el periodo el presidente anterior. Este país tuvo también convulsiones, porque después de la batalla de Loncomilla las regiones desaparecieron en nuestro país y fueron sometidas al centralismo y tuvimos la Guerra Civil de 1891, horrorosa, pero en que las Fuerzas Armadas se dividieron porque el poder civil se dividió y no hubo después de la guerra un líder o un caudillo militar que se aprovechara de las circunstancias. Un país que durante los años 20, que tuvo un efecto terrible en la crisis de Wall Street, mantuvo relativamente su estabilidad institucional porque seguramente ya había una clase media ya lo suficientemente importante. Un país enormemente homogéneo. Yo he dado muchas veces el mismo ejemplo. Si ustedes levantan el teléfono y hablan con alguien de cualquier cosa y después lo cuelgan y yo les pregunto, ¿de Arica o de Punta Arenas? ¿Cómo? Sí, de Arica o de Punta Arenas. No son capaces de decirme de qué lugar son, porque no hay ningún lugar en el mundo donde personas que viven a 4.000 kilómetros de distancia hablan igual. La homogeneidad chilena, por lo menos la que teníamos, notable. Un siglo XX lleno de experimentos, de frentes populares, de una democracia cristiana con el socialismo comunitario, frenando el avance de las tesis marxistas. Un país con un gobierno que pretendió llevar la tesis marxista en forma democrática al poder, la revolución de Allende. Un país donde la propiedad es una herida abierta desde esa época, incluso de antes. Por eso a muchas personas les extrañaba que en el proyecto constitucional rechazado hubiese tanta discusión sobre la propiedad. Y ahora, sobre la ley que está sancionando, elevando las sanciones sobre usurpación, no hay acuerdo en Chile, porque la propiedad es un tema vigente. Chile era un país pobrísimo, lo decíamos, el año 73 estaba lleno de niños sin zapatos por las calles. Nosotros veíamos a Buenos Aires como una especie de Nueva York. Y en algún momento el país despegó. En algún momento despegó. Después de pasar a ser un país que tenía un ingreso per cápita que estaba en la parte baja de América Latina, llegó a tener el primer ingreso de América Latina. Hoy día somos el segundo, vamos a ser el tercero. ¿Qué pasó? Que el desarrollo alcanzado por Chile indesmentible llegó a un nivel que requería un salto de calidad. Y nosotros, mareados, emborrachados por el éxito, la élite empresarial, política, creyó que estábamos a punto de ser desarrollados. Fijaron fecha, dijeron el 2010, después el 2018, que seríamos igual que Portugal. Y la gente se subía a un auto, apretaba botones, el auto hacía cosas y se creía desarrollado sin entender que el desarrollado es el que había fabricado el auto. No hay ningún país, ninguno, que pretenda alcanzar el desarrollo si abandona la educación pública donde estudia el 80% de los ciudadanos. Y no hay ninguno que pretenda lograr ese desarrollo si abandona en serio la formación de los profesores. Hace ya muchos años, todos lo sabemos, que los estudiantes que ingresan a pedagogía están en la parte baja de las pruebas de selección universitaria. Y es evidente, además, que la formación superior en las universidades, se transformaron en un negocio. Tuvimos estudiantes que fueron clientes y se perdió todo rigor. No hay un lugar más maravilloso, creo yo, que la universidad.
Se lo digo en serio. Siempre hay un ambiente en la universidad. Y eso en Chile se perdió totalmente en muchísimos lugares. De hecho, hay muchos funcionarios públicos que estudian carreras rápidas, cualquier carrera, después un magíster, solamente para lograr un aumento remuneracional. Esto tuvo un efecto muy grande porque en la promesa de igualar la cancha en un inicio, con una educación de calidad es la que se perdió. La promesa no se cumplió. Y también nos dijeron que el mercado era el mejor asignador de recursos o que no se había descubierto nada mejor, pero resulta que la economía se concentró y ya no era posible la competencia. Nos dijeron incluso que la economía chilena era muy pequeña, entonces la promesa era falsa. ¿Es que nunca fue posible? Ustedes se dan cuenta que en un análisis lógico y racional no se llega a una conclusión buena. Algo pasa. Y naturalmente que el mérito, la otra promesa, ya no fue. Díganle a un niño o a la madre de un niño de una familia modesta económicamente si el mérito va a ser suficiente. O díganselo a los arrendatarios de los malls, a los que les cobran una renta de arrendamiento 38% superior que a los dueños del mall. Y también en medio del exitismo, yo creo que se abandonaron las humanidades y lo único importante fue el patrimonio que tenía cada cual. Ese patrimonio, en su tamaño, era el signo de la inteligencia, de la astucia, de la capacidad y del trabajo. Como si todas las personas tuvieran como objetivo en la vida ganar dinero, y hay muchos que no. Y eso es muy legítimo y se olvidó. Y nuestro desarrollo se fue agotando, pero mientras crecíamos al menos al 3%, todas estas cosas estaban escondidas bajo una alfombra, y eso escondió nuestras insuficiencias, nuestras ilegalidades y nuestros malestares. Hay muchísimo escándalo en los últimos años por una palabra que surgió, ¿no? Que es la anomia, que es eso de incumplir las normas permanentemente en forma pensada. Entonces, que el salto de los torniquetes del metro, que no se paga el transporte, que la gente pasa con luz roja, que en cualquier vereda cualquier persona vende algo, que se incumplen las normas sanitarias. Yo creo que la anomia viene hace un montón de años, porque cuando las personas se enriquecieron en universidades que no tenían fines de lucro y más encima son candidatos presidenciales, tenemos un problema. O cuando, valiéndose de información privilegiada, alguien llega a ser presidente de la República. O cuando no solo se financia la política en forma ilegal, sino que se financia con el dinero de los accionistas minoritarios. Y eso es meter el bolsillo a la gente, la mano al bolsillo a la gente. Y cuando se habla de defensa de la propiedad, ¿dónde está la propiedad ahí? Y después cuando se pagan las multas, de nuevo le meten la mano al bolsillo, porque incluso para pagar las multas les robaron. Y eso es inaceptable, en serio. Y si vamos a hablar de propiedad entonces, que es, insisto, una herida abierta, hay que hablarla en serio. Las grandes tiendas crecieron cobrando intereses de usura. Hay algunas, bueno, y está todo lo que pasó, colusiones, pero ahora tenemos el caso de los casinos de juego, el caso de los salmones, la venta de artículos falsificados de la Polar. Las causas del estallido social no son solamente que dejamos de crecer. Bajo Bachelet crecimos un 1,9 en el segundo gobierno de Bachelet, sino que perdimos el rigor, porque todo lo que estoy hablando es finalmente una falta de rigor. Falta de rigor en la educación, falta de rigor en las casas, falta de rigor en las universidades. Se ha escrito mucho sobre la causa del estallido, el PNUD lo venía diciendo hace un montón de rato, y esas frases que se dijeron eran simplemente la expresión de algo. El lenguaje es muy importante porque define el pensamiento, expresa el pensamiento y define una forma de ser. Quien madrugue puede ser ayudado con una tarifa más baja. Para los románticos ha caído el precio de las flores porque no hacen un bingo. Algo más. Se discutió mucho en el proyecto constitucional anterior la plurinacionalidad. Me parece que esta fue una discusión enormemente profunda, no por el hecho de que los pueblos originarios iban a tener algunos derechos, sino porque es la nación la que define a los países. O sea, si nosotros nos reconocemos en una historia común, viviendo en un lugar compartido, queremos tener un destino común. Esa es una nación. Y eso es lo que estaba en discusión. Porque ustedes comprenderán que eso tiene que ver con que el ejército una noche tomó el monumento del general Baquedano y huyó, escapó
en medio de la noche con el monumento del general victorioso de una guerra. Eso no lo hace ningún país. Menos cuando arrancan con el cadáver del soldado desconocido. Eso no lo hace ningún país. Y ahí hay un quiebre enorme de nuestra nacionalidad. Y si alguien cree que con el plebiscito del 4 de septiembre pasado esto desapareció, yo creo que está profundamente equivocado. La gran pregunta entonces, yo creo que excede esta conversación, da para una sola conversación, es si el resultado del plebiscito entonces es una pausa o un cambio de rumbo. Ustedes apretan el botón pausa y después play y esto sigue, o cambiamos el rumbo. Lo único que puedo decir por ahora es que hay un profundo cambio cultural en Chile y me parece que el apoyo que el presidente Gabriel Boric tiene hoy, de un 30% que se ha mantenido más o menos inalterado, es un apoyo enorme para todo lo que ocurrió en el país. Y yo le prestaría a eso suma atención. Es verdad, además, que hay un abismo generacional en Chile impactante. Ese es otro tema, yo creo que da para una charla completa, pero sí, ustedes saben que en lugares acomodados, los hijos de esos padres acomodados no solamente votaron Frente Amplio o votaron Boric, siguen votando Boric muchos de ellos, y pese a que ahí hay padres que son solo mérito, que los conozco algunos, sus padres, los hijos los acusan de ser unos privilegiados. ¿Qué ocurrió entonces? Que el 4 de septiembre la izquierda chilena perdió la mayor oportunidad histórica que ha tenido, que es modelar el país. Eso se perdió. Entonces, Allende no tuvo esa posibilidad. Allende no tuvo la posibilidad de redactar una constitución. Y yo estoy convencido que si le hubiesen sacado 5 o 6 cosas, ganan el plebiscito. No muchas. Y después la podrían haber hecho de otra manera. Pero fue una oportunidad histórica. Y nos encontramos entonces con que muchos dicen, bueno, esto se parece a la Unidad Popular, y yo creo que no, para nada. La Unidad Popular es otra cosa, otro ambiente, salvo 2 cosas. La ambigüedad del presidente. El presidente Allende fue muy ambiguo siempre. O sea, él el presidente que los fines de semana en el Cañaveral le gustaba andar disparando con metralleta. Fue muy ambiguo en muchas cosas. Hubo mucha indecisión. Y lo segundo es que personas respetables, conocidas, personas cultas, personas muy demócratas, personas razonables, en algún momento se giraron hacia un cierto extremismo, y eso pasó también en los últimos meses. Yo diría esas 2 semejanzas. Y resulta que, rechazado el proyecto constitucional, el gobierno se quedó sin programa. Y se quedó sin programa y perdió 6 meses, que son los 6 meses de mayor poder de un gobierno, todos lo sabemos. El gobierno, un presidente, el primer día y el último tiene las mismas facultades presidenciales, pero es obvio que el primer día tiene un poder enorme. Eso se perdió y no hay programa en estos momentos. Esta es la verdad. Y como es un sistema presidencialista, bueno, va a ser necesario hablar del presidente. ¿Qué ocurre con el presidente? Yo creo que el presidente Gabriel Boric tiene un serio problema de baja credibilidad en materia, por ejemplo, de seguridad pública y de inmigración. Durante el estallido social, en que se reclamaba muchísimo, ustedes recordarán, contra la desigualdad, Sebastián Piñera no tenía ninguna credibilidad, se hablaba de la desigualdad. O sea, yo diría que era el niño símbolo de eso, de la desigualdad. Y en eso, Gabriel Boric y el presidente Piñera se unen en cuanto a que tienen baja credibilidad en cuestiones muy fundamentales en cada uno de los 2 momentos. Al presidente tampoco lo ayuda su historia asambleísta, sus declaraciones extremas, su transformismo, porque y es obvio que mucha gente no sabe en qué cree, no conoce ni sabe, ni tiene por qué saber en qué cree el presidente. ¿Cuáles son sus convicciones profundas? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Hay retrocesos solo tácticos? ¿Son solo cambios empujados por emociones pasajeras que camuflan sus convicciones? ¿Qué es lo que hay? Todos tenemos derecho a cambiar, y yo creo que una de las cosas más torpes que se dicen es cuando alguien dice: yo no me arrepiento de nada en lo que he hecho en mi vida. Yo no me arrepiento de nada, eso es una tontera enorme. Todos nos arrepentimos de algo, todos nos hemos equivocado. Y todos reflexionamos de por qué nos equivocamos. El tema es que hay que indicar por qué nos equivocamos, por qué cambiamos de posición o de opinión. Es muy importante, principalmente para una persona pública, presidente, que está sujeto al escrutinio público. Y además que nos tiene que convencer. Su deber es convencernos.
El presidente tenía un plan, ese plan fracasó por el momento y es necesario que invente otro. Le quedan 3 años de gobierno y piedra fundamental de este gobierno, por ejemplo, es la educación. Yo creo que una de las manifestaciones en este primer año, queda mucho, del fracaso hasta ahora es la educación. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué estamos? Son muy importantes los niños. ¿En qué, para nuestro futuro, para el país es fundamental? ¿En qué estamos? ¿O es que eso de Nicolás Izaguirre, de quitar los patines, no fue un exabrupto, sino que era cierto? Era una convicción. Hay una muy mala gestión del ministro Marco Antonio Ávila y no fue sacado en el último cambio de gabinete solamente por equilibrios partidarios como en la vieja política. Pero sí está en la educación, elemento fundante de este gobierno. Eso no ha ocurrido. Algunos problemas más. Al presidente Boric le interesa poco la economía. Es como aquellos alumnos que le tienen tirria a las matemáticas y que no quieren saber de números. También a Bachelet le interesaba poco la economía, hay que reconocerlo. Pero ese es un problema. Y por lo tanto, el tema del crecimiento, que es muy importante, no es un tema de este gobierno. Tampoco lo fue en el tiempo de Bachelet II. Y el presidente va a tener que optar entonces. A lo mejor ya lo optó eligiendo a Álvaro Elizalde, pero yo tengo dudas. Hay que ver cómo marcha eso, pero va a tener que optar hacia dónde conduce su gobierno. Porque la ambigüedad manifestada por ahora no sirve, va a tener que resolver. Por ejemplo, en el tema de las ISAPRE y la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, evidentemente que va a tener que optar entre la ministra Aguilera y el resto, o el superintendente, digámoslo así, para fijarlo entre 2 personajes. Y este es un tema donde el presidente no va a poder seguir en la ambigüedad. Todos los días va a tener que empezar a tomar decisiones. Y lo que pasa con el presidente es que le cuesta tomar decisiones porque al presidente le gusta tomar decisiones en asamblea, aunque sea un comité no tan grande, y no decisiones personales, y le duele ser criticado por su propio sector, que además son personas que vienen con él hace mucho tiempo. Hay un problema acá y va a tener que superar todo esto, y todos los que nos dedicamos un poco a la actualidad sabemos lo que ocurre y las dificultades que tiene en este momento. Por eso el gobierno ha estado paralizado en el último tiempo. La parálisis se produce obviamente por el resultado del plebiscito. Ustedes se imaginan que si el plebiscito hubiera ganado el apruebo, estaríamos hablando de otras cosas. Pero no es solamente el resultado del plebiscito, sino que también es el primer gobierno que tiene 2 coaliciones en el oficialismo y un presidente que no lidera. El presidente no lidera. Fíjense que el otro día el presidente dio orden a Carolina Toá de formar un grupo de WhatsApp con la gente del socialismo democrático del gobierno. Y a Camila Vallejo, otro grupo de WhatsApp con la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. O sea, la división la internaliza ya al nivel más alto del gabinete. Y resulta que ustedes conocieron que nosotros, los que sabemos, los que nos dedicamos a la política, que había elguinistas, que había freístas, que había en algún momento piñeristas, que había bacheletistas. ¿Hay borichistas? ¿Hay alguno? Este es un problema. Perdone, no es una ironía. Lo que estoy hablando es que el gobierno, el presidente no está liderando. No hay borichistas acá. Es un problema. El presidente además está solo, lo dijo incluso el senador Juan Luis Castro. Hay una soledad importante ahí porque no tiene un equipo de gobierno en serio, por lo menos de cierto nivel. Creo que también hay un problema con Mario Marcel. Yo creo que ha perdido credibilidad Marcel. Marcel dijo que el proyecto constitucional rechazado no provocaría ningún problema económico. ¿Se acuerdan? Yo creo que es un ministro de Hacienda, o los ministros de Hacienda deben tener credibilidad, y se ha transformado en un político, que está bien, pero el político se ha comido al economista y ha comenzado a ser un problema grueso todo esto. Yo entiendo que alguien haya estado ilegítimamente a favor del proyecto, pero todos sabían que había que pagar consecuencias, o sea, costos. El ministro dijo que no tenía costos. Yo creo que los ministros de Hacienda son expertos en costos. Y estamos enfrentando un proceso constitucional muy extraño, porque al final esto terminó en que un grupo de expertos va a redactar una constitución, al final es eso. Yo diría que lo último que ha pasado, y es que la oposición ha pedido al gobierno tener una sola negociación
Una sola, no previsional, no tributaria, no, una sola, donde esté comprendida la tributaria, la previsional, la de salud, la del royalty minero y la de seguridad, es un golpe muy duro para el gobierno y por lo tanto se vienen momentos de mayor debilidad. Yo diría que además vivimos momentos de mucha irrealidad. O sea, haber retirado 50.000 millones de dólares de los AFP, que fueron directamente al bolsillo de las personas, más los 30.000 millones aproximadamente que entregó el gobierno. Vivimos una irrealidad gigantesca. Yo quiero decir que hace poco salió la cifra de la ayuda norteamericana a Ucrania en armas, 31.000 millones de dólares aproximadamente. O sea, podríamos haber financiado la guerra contra los rusos. Bueno, no les voy a contar a ustedes los problemas económicos que tenemos, los tengo acá, pero en función del tiempo, porque me va quedando poco, quisiera decir que estamos con muchos problemas económicos, muchos problemas de seguridad. Yo creo que hay una élite que sigue absolutamente desconectada de lo que ocurre, absolutamente. Y yo creo que los temas de seguridad que están en toda la agenda, vean ustedes la franja de los candidatos al Consejo Constitucional, están escondiendo los otros problemas. Porque los otros problemas persisten. Yo estoy convencido que el tema de seguridad va a dejar de ser tema. No porque la seguridad vaya a mejorar tanto, sino porque nos vamos a acostumbrar. Y eso ha pasado en otros países. ¿Cuántos muertos todos los días? Ya, y al otro día otros muertos, y al final da lo mismo. Y van a surgir los otros problemas. ¿Cuáles? No lo sé, pero lanzo uno: vivienda. Y puede llegar un populista, perdón, de derecha, y no sé si populista, pero una persona de derecha que diga, bueno, tope a las rentas de arrendamiento, hay privados que no ocupan sus terrenos, que los tienen baldíos, se los vamos a expropiar, si la gente necesita dónde vivir. Puede ser, pero yo estoy convencido que va a dejar de ser tema, y la derecha está muy contenta con esto de la seguridad porque cree que está navegando en su cancha. Yo creo que es una cancha corta. Los problemas son muy graves, pero la cancha es corta. Quiero... ¿me quedan minutos? ¿No? Sí, para que nos digan las recomendaciones. Ya, sí, quiero decir algunas cosas en desorden, algunas cosas que yo creo que hay que hacer. Oye, Tomás, sobre todo también, ¿qué rol tiene la empresa? ¿Qué puede hacer ahora? Después, sí, vamos a hacer. Después. Oye, ¿qué cosas yo creo que hay que hacer urgente? Cosas urgentes. Porque al gobierno le quedan casi 3 años, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad. Naturalmente que esto no es una lista completa, hay un montón de cosas, pero alguna. Primero, que el gobierno tome opciones. O sea, yo creo que la ambigüedad ya no sirve. Y va a tener que tomar opciones, va a tener que pagar los costos y va a tener que finalmente tener un rumbo. Lo segundo, yo creo que sería bueno que el gobierno empleara la base de gobierno, la base de apoyo. Yo creo que es muy importante. La base que tiene es una base endeble y no tiene mayorías parlamentarias. Yo creo que podría en algo aumentar su base política. Lo tercero, yo creo que es fundamental cerrar la frontera. Cuando digo cerrarla, cerrarla. Porque estamos todos de acuerdo en que la inmigración debe ser legal, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que cerrarla para que no sea ilegal. Y aquí yo creo que el ejército tiene que hacerlo. Y si el ejército no es capaz, es que tenemos un ejército con problemas. Así de simple, porque los ejércitos están para eso. Y me imagino que lo hará el ejército, la policía, pero esto hay que cerrarlo, porque esto es explosivo. Si ustedes revisan la cantidad de presos extranjeros en las cárceles del norte, se pueden llevar una sorpresa en cuanto al porcentaje. Hay que enfrentar el tema de seguridad pública de todas maneras. Yo creo que las policías tienen que actuar con superioridad de medios. Yo no creo en lo otro. No creo que las policías tengan el mismo derecho que uno cuando actúan frente a alguien. Porque uno es un civil y el otro es un policía. Tiene otras funciones. Me parece que estamos absolutamente equivocados en la discusión que hemos tenido. No quiero profundizar en esto, tengo algunas convicciones y algunas razones legales. Pero esto se tiene que terminar. Entonces, la policía de otra manera. Y hay que exigir resultados. A ver, ¿qué pasa con las aduanas? De la gravedad que tenemos no hay convicción. A ver, aquí hay que asumir responsabilidades. Tiene que asumir responsabilidades la policía marítima. ¿Dónde está la policía marítima? Depende de la Armada. ¿Dónde están? Esto se tiene que terminar. Hay que comprar escáner. Todos los containers tienen que pasar por un escáner, como se hace en el aeropuerto de Santiago. Porque si no, vamos a perder esta batalla. Yo creo que ya la estamos perdiendo en forma escandalosa.
Hay que copar los barrios en que se desempeñan los delincuentes. Hay que identificar a los que trafican drogas. Hay que preguntarle a los que en esos barrios tienen casas de determinadas condiciones muy superiores a los demás, de donde sacaron la plata. Hay que hacer el trabajo. Hay que investigar intensamente el lavado de dinero. No está haciendo su función el Servicio de Impuestos Internos. Cuando ustedes venden una propiedad, depositan la plata en el banco le preguntan de dónde sacó la plata, ¿no? ¿Y por qué no le preguntan a los demás? ¿Qué pasa acá? Esto se tiene que terminar. La unidad de análisis financiero no funciona. La incautación de bienes a las organizaciones criminales hay que hacerlas de inmediato. O sea, hay que actuar de otra manera. Naturalmente que hay que ver el tema de las cárceles. Yo estoy convencido que para los jefes criminales hay que tener otro régimen penitenciario como tienen en Italia. En Italia lo conocen como el 41 bis, que es un régimen estricto. Pero hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque resulta que al interior de las cárceles los jefes criminales reproducen lo que ellos hacen en el barrio. Entonces le da un poco lo mismo estar allá o estar acá. Eso se tiene que terminar. Y hay que mejorar la persecución penal. ¿Cómo se forma un fiscal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se forma un fiscal? Bueno, no lo pueden saber porque no se forman. No se forman. O sea, a ver, es el que lleva la investigación y no saben investigar. El otro día un fiscal me dijo que él creía que fiscales que saben de organizaciones criminales, debe haber 6 en Chile. Esto es un desastre. Entonces, esto hay que modificarlo ahora. Hay que revisar a los tribunales, hay que revisar los jueces de garantía. No puede ser que los testigos reservados del caso Yaitul los va a conocer la defensa Yaitul, pues. A ver, esto es ilógico y hay que volver a cierto sentido común. Hay que cambiar la academia judicial, porque hay que preparar mejor a los jueces. Hay que terminar con fiscales ideologizados, jueces ideologizados. Nosotros necesitamos jueces independientes, absolutamente. A ver, y en todo ámbito, y no se trata, miren, en Chile hay jueces que se dicen pro algo. Un juez nunca debe ser pro algo, es la legislación la que es pro algo, no el juez. El juez siempre tiene que tener distancia. Estamos absolutamente perdidos acá, tengo algunas estadísticas, no se las voy a dar por el tiempo. Hay que terminar con los lobistas judiciales. A ver, de una vez por todas. Y este es un llamado también, no solamente a los empresarios que a veces los contratan, también a los políticos que se contactan con ellos y a los jueces que son amigos de ellos. Pero terminen con los lobistas judiciales de una vez por todas. Los medios no hablan del Poder Judicial porque basta con que alguien les presente una demanda y ya están sometidos a ellos. Pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Hay que terminar con los lobistas judiciales. Hace poco el presidente Gabriel Boric entregó una notaría de Santiago a una cónyuge de uno de los lobistas. Yo lo lamento mucho y ha sido para mí una gran decepción. ¿A una quién? A una cónyuge de un lobista. Yo creo que estoy hablando de forma desordenada, pero creo que las cosas que hay que hacer ahora, yo no creo en las medidas económicas que se anuncian. Yo creo que hay que concordar en un plan económico. Y en un plan económico que promueva ahorro, desarrollo, es decir, crecimiento y metas. Estamos sin metas en el país. Yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo para un plan económico. Creo que hay que establecer un incentivo para que retornen los capitales a Chile. Han salido muchos capitales. La economía chilena se ha descapitalizado. Bueno, tenemos que traerlo. Algo que no les va a gustar a ustedes o a muchos de ustedes, yo creo que hay que desconcentrar la economía. Yo creo que hay que volver a competir. Los empresarios deben entender que el sistema tiene que funcionar y este no funciona. Hoy día para un pequeño crecer es muy difícil. Y no se trata de quitar nada a nadie, porque yo no creo en eso, sino que habrá que en algunos lugares, en algunos sectores desinvertir. Quiero que se entienda que el poder que genera un gran grupo empresarial, dependiendo del tamaño, es antidemocrático, porque ese poder no proviene de los votos de los ciudadanos. Y esto tiene profundos efectos institucionales. Y esto hay que empezar a entenderlo una vez por todas. Si no, va a haber consecuencias. Los empresarios tienen que cambiar. Muchos criticamos el caso Cabal, ¿no? Sí. Bueno, yo les quiero recordar que el caso Cabal no habría existido si no se hubiera otorgado un préstamo sin garantías para que se iniciara el negocio. Y ese fue uno de los empresarios más importantes del país.
Esto tiene que cambiar. Y naturalmente que hay que terminar con los atentados al sistema de libre mercado. El caso Casinos, por ejemplo. Yo creo que en el caso Casino tienen que perder no pueden optar a las concesiones que estaban en juego. No pueden, se acabó. Porque les fue mal en el engaño. Así de simple. Yo no escucho a los empresarios hablar de esto. Hay que terminar con el lobby. Ahora, ¿cuál es la explicación para el lobby? Necesitamos diálogo, ¿no? Siempre dicen lo mismo, ¿no? Es que con el lobby facilitamos el diálogo. Ninguno de las personas que usa el lobby necesita representante, para nada. Tienen la suficiente seguridad en sí mismos, me imagino, para hablar con el que sea. Terminen con el lobby. En serio. Porque ese es un vínculo oscuro entre empresarios y política. Porque son los empresarios los que lo contratan. Y además establece desigualdades. Porque resulta que el pequeño empresario, el mediano empresario, el señor que anda por la calle, no puede contratar lobby. Entonces es incrementar la desigualdad. Hay que terminarlo. Yo quiero... ¿saben qué? No tengo ninguna cercanía con el expresidente Frei. De verdad, no lo veo hace no sé cuánto tiempo, años, obviamente. Solo quiero recalcar que cuando el tema negocio política no era tema, y cuando él decidió entrar en política por ahí por el año 87, 88, hace muchos años, decidió vender todas sus participaciones empresariales para que esto no tuviera vasos comunicantes. Y yo creo que al presidente Frei se le podrá criticar o no un montón de cosas, pero nadie le reconoció esto. Y yo creo que fue profundamente ético. Otra cosa que no va a gustar, yo creo que hay que eliminar, al menos por un tiempo, los descuentos por volumen. ¿Hay libertad de precios? Sí, pero no los descuentos por volumen. ¿Por qué? Porque beneficia a los grandes en desmedro de los pequeños. Yo creo que hay que igualar la cancha en serio, pero en serio. Naturalmente que hay que modernizar el Estado ahora. Se han incrementado los funcionarios públicos de una manera extraordinaria y resulta que no sabemos quiénes son, cómo los contrataron y qué están haciendo. Lo único que sé es que la OCDE detectó que cada año se evalúan menos del 5% del presupuesto total, 5%. Que los programas públicos, muchos, todos los años hay muchos que están mal evaluados y sin embargo se sigue invirtiendo una enorme cantidad de plata en ellos. Entonces tiene que terminar. Naturalmente hay que terminar con las licencias. A ver, hay que dar señales de rigor. Hay que terminar con las licencias médicas falsas y tanto al médico como al que se aprovechó, sanciones enormes, no pequeñas, no medianas, enormes. Se tiene que se tiene que terminar. A ver, hay muchos temas, quiero dos cosas más. Educación, yo creo que esto es un fracaso. Yo creo que hay que hacer otro modelo. Yo habría hecho una reforma educacional región por región, progresiva. Yo creo que habría que haber evaluado a los profesores en forma estrictísima y a los que no superan esa evaluación yo los habría jubilado, porque ellos también son víctimas del sistema. Esto se puede hacer si se hace en forma progresiva, región por región. Creo que habría que haber mejorado la formación de profesores, haber subido los sueldos en forma muy importante, insisto, eso en forma progresiva, cada región, en fin, un montón de cosas. Creo que esto no nos lleva a ningún destino y creo que hay que rediscutirlo. Y finalmente quiero hablar de los medios, hablemos de nosotros. Yo creo que hay que terminar con el conflicto de interés. Yo creo que muchos periodistas conocidos tienen que solamente dedicarse al periodismo y no a otras cosas. Tienen demasiados conflictos de interés, se tiene que terminar, absolutamente. O sea, lo que sectores periodísticos le piden a otros tienen que hacerlo, ellos mismos. Creo que las empresas periodísticas deben ser solo eso y nada más. Yo creo que sus dueños deben estar solamente dedicados a eso. Y si no están solamente dedicados a eso, que sean empresas, no que estén permanentemente recibiendo dineros para mantenerse, porque eso significa que ese empresario tiene ese medio por otras razones, no por razones periodísticas solamente. Esto se tiene que terminar. Si me apuran un poco, puedo poner un ejemplo. A mí no me gusta que el Banco de Chile anuncie en el Canal 13, porque no sé si es una inversión o es un financiamiento oculto, aparente, ya tenemos demasiados ejemplos. No sé lo que es, pero el Banco de Chile tiene accionistas minoritarios, de nuevo. No me gusta. Me atrevo a decir todas estas cosas
y he aceptado esta invitación, que era una explicación para terminar, de venir acá, solo porque nosotros estamos preocupados muchísimo de la gente. Y tenemos contacto en forma transversal con muchas personas todos los días. La radio es una especie de termómetro diario. Nosotros somos la primera audiencia nacional en todos los grupos socioeconómicos. Nuestra web es la que tiene más visitas. Tenemos unas redes sociales que son las que tienen más seguidores. Pero más allá de eso, y hemos sido el medio que ha sido elegido como el de mayor credibilidad, pero más allá de eso, tenemos una vocación enorme por estar en contacto con las personas todos los días, de cualquier ciudad, de cualquier localidad y de cualquier condición social. Y sentimos el pulso de la gente y sentimos la desconfianza de la gente. Por eso hay que tomar medidas rápido y ahora. Yo no creo que haya mucho tiempo. Yo no creo que la derecha, que está contenta en estos momentos, tenga razones para estar contenta. Yo no creo que el 4 de septiembre cambió el rumbo del país, porque las causas permanecen y por lo tanto los efectos también permanecen. Por lo tanto, es momento de actuar. He dado una especie de lista de supermercado. Yo sé que hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero creo que esto es urgentísimo. Y yo creo que el presidente de la República tiene una oportunidad, tiene 30% de apoyo, tiene que tomar decisiones y en una de esas recupera el apoyo y hace un gobierno exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas buenas tareas nos dejas. Bueno, el tiempo Solo me pasé. ya llegamos, pasamos el tiempo, pero lo último, en una frase, mañana es día laboral. Todos ustedes en distintas oficinas de sectores, territorios donde estén, van a trabajar y tienen algo que hacer. En una frase, ¿qué tarea les dejarías para mañana para empezar con este cambio urgente, los distintos puntos que dijiste? Para que tengan... Yo creo que el sector empresarial debe dar señales de rigor. Yo creo que si se pronuncian sobre el tema de los casinos es algo importante, hay que empezar a cambiar. Creo que hay que dar señales en cuanto a que no se van a tolerar más conductas indebidas, no más. Es la única manera de tener autoridad moral para ver todas las otras cosas que hay que hacer en Chile. Y por lo tanto mañana levantarse a hacer ese tipo de cosas. Yo lamento mucho que el tema del financiamiento ilegal de la política no se haya transparentado, porque era la única manera de decir cambiamos, porque hay que contar la verdad y no se hizo, y eso va a ser un momento negro para mucho tiempo. Yo creo que hay que concentrar la economía, yo estoy convencido de eso, yo creo que piénsenlo, porque cuando se producen los problemas caen justos y pecadores, todos, pero siempre se salvan los más grandes y no los más chicos. Yo creo que hay que darle una vuelta a todo el sistema de la economía, de la organización económica chilena, y hay que mirarlo de nuevo. Hay que volver a competir. Hay algunos sectores, no todos, algunos compiten muchísimo, pero hay otros que no están compitiendo porque ya alcanzaron una tal posición de dominación que ya no compiten. Hay que volver a competir, en serio. La competencia es buena. Y yo creo que hay que preocuparse cuando uno no tiene competencias al revés. Si es que uno cree en esto. Si no, está todo bien. Lo creemos. Y lo último, en la política, hay que apoyar a todos los sectores para que lleguen a un acuerdo. Es importante un acuerdo para tener políticas públicas que tengan cierto consenso. En este momento no hay consenso en el país. Y eso el sector empresarial lo puede hacer.